Hola, ¿qué tal amigos de Milenio? El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y les quiero dar la bienvenida de nueva cuenta a Milenio Explica. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestra salud y que probablemente puede ser difícil para algunos que también mantengamos esa adicción y que la quitemos. El próximo 31 de mayo se llevará a cabo el Día Mundial contra el Tabaquismo, que es una enfermedad que provoca muchas muertes aquí en el país. El tabaquismo es responsable de 43,000 muertes al año en México y tiene que ver y está relacionado con patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son consecuencia de fumar constantemente. Y para hablarnos de este tema tenemos a 3 especialistas que nos van a hablar de las implicaciones tanto en nuestra salud como también en lo físico y en lo psicológico que tiene el fumar. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Gadi Saviki Esirot. Él es comisionado nacional contra las adicciones. Bienvenido, doctor Gadi. Gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros la maestra Isabel Infante. Ella es psicoterapeuta en Psique y Cultura. Gracias. Hola, Brandon, muchas gracias. Gracias de nuevo. Y también nos acompaña el doctor Sebastián Rodríguez Llamazares. Él es médico neumólogo, especialista en tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. Bienvenido, Gracias, doctor. Brandon. Bueno, buenas tardes, doctores. Me gustaría comenzar con una pregunta que tal vez nos pueda dar múltiples respuestas, pero que es importante para dar a conocer el panorama o de lo que estamos viviendo con el tabaquismo y de las personas que empiezan a fumar y que después es imposible dejar este tipo de adicciones. Y justo eso tiene que ver con la primera pregunta. Maestra Isabel, ¿por qué es tan complicado dejar de fumar? Bueno, más que es complicado aparentemente porque pues por el reporte de un placer efímero que reporta esta actividad. El organismo, y bueno, también los especialistas nos lo podrán ampliar de una mejor manera, el organismo se acostumbra a recibir esta sustancia psicoactiva que es la nicotina, ¿no? Entonces, esto va a generar pues un efecto placentero, va a generar una especie de tranquilidad, entonces es un reductor posiblemente de ansiedad. Entonces el paciente o la persona que está en esa adicción está ya habituada a recibir esa sustancia y entonces pensar o decidir dejar este hábito resulta difícil. ¿Por qué? Porque va a tener que pasar por una fase de abstinencia donde pues se van a desencadenar ciertos síntomas y ahí es donde probablemente viene la dificultad por todo lo que ello deriva, procesos ansiosos, de angustia, desesperación, etc. Ahí es donde viene la dificultad. Doctor Gadi, me gustaría también que pudiera complementar esta respuesta que muy bien nos lo dijo la maestra Isabel. ¿Por qué es tan complicado también en un país como el nuestro dejar de fumar? Claro, sí, en la misma línea de la que hablaba previamente mi compañera, yo quisiera decir que, bueno, el tabaquismo a nivel mundial representa una pandemia. Prácticamente en todos los rincones del mundo se puede comprar tabaco. Es la enfermedad prevenible que más muertes causa en todo el planeta, por mucho. En México podríamos decir que sin el aspecto de la COVID son alrededor, como tú lo comentabas, de 50,000 personas al año, mayormente hombres todavía que mujeres, aunque esto tiende a variar a través de cómo vamos llegando a las nuevas generaciones. Y sí, como decía mi compañera Isabel, el cerebro humano, y para el caso de todos los mamíferos, tiene unas zonas, tiene una serie de tractos, les llamamos, que están compuestos por neuronas y que constituyen un circuito de recompensa. Este circuito es estereotipado, significa que no sabe bien por qué está funcionando. Sí puede ser por amamantar o por enamorarse o por tener un triunfo en una maratón o por consumir una sustancia como la nicotina. El cerebro entra en un estado de placer y una vez que el cerebro aprende a hacer esto, es muy difícil convencerlo de que lo deje de hacer. Y este es el proceso de la dependencia, este es el proceso de la adicción. Debo de comentar también que, bueno, el tabaco se llama Nicotiana tabacum, la planta de donde pertenece, por un investigador francés que se apellidaba Nicot.
Y es una planta que ha sido manipulada genéticamente desde hace muchas décadas para que tenga muchísimo más contenido de nicotina de lo que normalmente tiene o tenía en su presentación, digamos, silvestre, ¿no? Es una de las industrias que más genera dinero en todo el planeta y que está siempre dispuesta para defender a sus usuarios y a sus productos, lo que también lo convierte en una pandemia pues que tiene algunas características peculiares, ¿no? Porque finalmente el día de hoy no hay nadie que abogue por el derecho a tener COVID-19, pero sí hay comerciantes y hay personas que siguen reclamando su derecho al uso del tabaco, ¿no? Y para completar esta respuesta, yo quisiera decir que si bien es bastante complicado y dejar de fumar no es cosa fácil y por eso se incita a las personas a hacer medicina preventiva y que no empiecen a fumar, pero tampoco es imposible. Si bien requiere de un esfuerzo y requiere de hacer muchos cambios, el dejar de fumar es algo posible. Muchas personas lo hemos logrado. Yo me quiero incluir dentro de ellas y se le invita a todo el teleauditorio que nos ve en este momento que exactamente ahorita apague su cigarrillo y empiece a buscar la manera de dejar de fumar. Doctor Sebastián, justo como lo mencionaba el doctor Gadi, existen algunas elementos o compuestos químicos dentro del cigarro que afectan. ¿De qué está hecho un cigarro que afecta tanto a nuestro cuerpo? Mira, en realidad la planta del tabaco puede generar daño por varios mecanismos. Uno, y quizá el más evidente, es por inhalar algo demasiado caliente, ¿no? Hay una temperatura normal a la que nosotros respiramos y el hecho de que nosotros respiremos el humo caliente de cualquier tipo, pues eso afecta la manera en cómo funciona el tracto respiratorio, ¿no? Si a eso le sumamos que la combustión de una planta, ¿no? El que nosotros quememos una planta, genera también toda una serie de sustancias, ¿va? Que pueden llegar a ser tóxicas para el cuerpo. Entonces, en realidad nosotros no es que estemos respirando únicamente una planta, sino que es el producto de la degradación de esa planta. Nuestro cuerpo al mismo tiempo agarra esos productos y los mueve y los metaboliza y produce muchos otros, ¿no? Que incluso saca como si fueran tóxicos, ¿va? Entonces, incluso el humo que nosotros sacamos tiene otra variedad de tóxicos diferentes al humo que nosotros inhalamos cuando fumamos, ¿no? Entonces, pues hay muchísimos tóxicos, hay cerca más de 500 tóxicos diferentes, ¿no? Que pueden llegar a generar daño en diversas partes del cuerpo. Y adicionalmente está la nicotina, ¿no? Quizá agregando lo que comentaba el doctor Gadi y la maestra Isabel, la nicotina es una sustancia que ha demostrado tener el nivel adictivo de la cocaína, por ejemplo, ¿no? El nivel de adicción que nosotros desarrollamos por tener esa sustancia en el cerebro y en las conexiones neuronales, como comentaba el doctor Gadi, pues es muy intensa, ¿no? Y entonces dejar de tenerla nos hace sentirnos muy mal. Sin embargo, la nicotina no es una sustancia que le haga daño al cuerpo per se, ¿no? Lo que hace daño son toda la serie de químicos que han demostrado que cambian la manera en cómo se reproducen las células. Y entonces podemos acelerar la reproducción celular y eso es lo que pues genera, por ejemplo, cáncer, ¿no? Lo que también pueden hacer esos tóxicos es que suelen destruir la telita o la capita que está por adentro de todas nuestras arterias, que son los vasos sanguíneos que llevan toda la sangre, ¿no? Y eso es quizá una de las principales razones por las que el tabaquismo es el principal factor asociado a problemas y muerte cardiovascular, ¿no? Porque todos los vasos sanguíneos se van haciendo duros, secundario a todos estos tóxicos. Doctor, me gustaría un poco complejizar, por así decirlo, en esta parte. Cuando fumamos un cigarro, ¿qué es lo que primero que pasa en nuestro cuerpo? Es decir, tenemos el cigarro y luego de ahí inhalamos el humo del cigarro y además también exhalamos el humo del cigarro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, lo primero que pasa en realidad es que nosotros absorbemos la nicotina del humo en menos de un segundo, ¿no? La mitad de un segundo, nosotros a los 6 segundos ya tenemos la nicotina en el cerebro, ¿no? Es una vía de absorción muy rápida. De hecho, muchos de los fármacos que queremos que se absorban muy rápido los ponemos abajo de la lengua,
¿no? Porque es una de las principales vías de absorción directo al cerebro. La corriente primaria, que así le llamamos al humo que nosotros metemos cuando hacemos la inhalación, esto que tú comentas, lo principal que hace es que destruye las células que están en los tubos que llevan el aire, en los bronquios, ¿no? Porque el calor, porque el humo y las toxinas lo que hacen es que paralizan a esas células y las hacen disfuncionar, ¿no? Y esa es la razón por la cual cuando fumamos las primeras veces tosemos, nos da asco, nos da náusea, nos mareamos, ¿no? La corriente secundaria, que es una vez que nosotros agarramos ese humo, lo absorbemos y lo metabolizamos y lo sacamos, ¿ah? Ese humo que sale en realidad es el que es el más tóxico de todos, ¿no? Lo cual abre la puerta justamente a esta discusión de que las personas que están cercanas a nosotros pues también pueden llegar a enfermarse por estar inhalando humo del cigarro que está reciclado, ¿no? La respuesta neuronal, pues, de tener la nicotina, como ya había comentado la maestra Isabel, pues es una reacción de placer, ¿no? Transitorio, ¿no? Disminuye los niveles de ansiedad y además también disminuye, por ejemplo, la sensación de apetito, ¿no? Entonces, pues, es una sensación placentera que nos hace que cuando nos falte, queramos nuevamente inhalar otro cigarro. Me gustaría también recordarles a la audiencia que pueden hacer las preguntas que quieran a través del chat de Milenio, por si tienen alguna duda con algún experto y la puedan responder. Ellos están aquí también para responder las preguntas. Vamos a hablar acerca también de otro tema, pero que tiene que ver también con esto. Y se trata del tabaquismo y de cuándo empezamos a fumar. De acuerdo con un estudio que se realizó, la edad promedio a la que se comienza a fumar en México es a los 13 años. Esta es la edad en donde entramos a la adolescencia, en donde entramos a la secundaria y donde hay varios cambios de parte de nuestra persona. Maestra Isabel, ¿por qué es entre los 12 a 15 años que las personas empiezan a fumar? Bueno, recordemos que la etapa adolescente es el momento en que el ser humano comienza a buscar su grupo de pertenencia. Ajá. En la infancia, pues tenemos una relación de admiración hacia las figuras formativas, padre, madre o quien ejerce esta función. Y en la adolescencia vamos a buscar a los iguales, a los pares. Entonces, si yo para pertenecer necesito experimentar esta parte placentera, ¿para qué? Para desafiar de alguna manera al mundo adulto, pues lo voy a hacer. Y es en la parte en que también el ser humano comienza a vincularse con estos principios placenteros. Ajá. Y sobre todo es por buscar la pertenencia con los iguales, ¿no? Entonces, desafío al mundo adulto, ajá, pertenezco a un círculo social también. Entonces, bueno, demuestro con ello independencia, o a lo mejor lo hago por imitación de alguna figura admirada, quizá los amigos, algún artista, lo que sea, ¿no? Entonces, principalmente es por esa parte, por buscar esa pertenencia en el grupo de los pares. Doctor Gadi, justo también relacionado con esa pregunta, ¿qué es lo que pasa también en esas edades? Que este hábito, a lo mejor empezamos a fumar a los 13 años, pero este hábito se mantiene, se hace crónico y además va llevando a consecuencias fatales. Tenemos toda la información, pero seguimos fumando. ¿Qué es lo que pasa en el país? Claro. Hay una distancia enorme entre lo que es una política de salud pública en cualquiera de los ámbitos que querramos verlo y la capacidad de adherencia que tiene la población a esa medida, ¿no? Te lo diría yo ahorita, pues con toda la epidemia del COVID de trasfondo, pues por más que hemos querido, no todo el mundo usa cubrebocas y no todo el mundo guarda la sana distancia y no todo el mundo evita lugares donde hay aglomeraciones, aunque la vida nos puede ir de por medio, ¿no? Como se comentaba también anteriormente, efectivamente la adolescencia es una parte en donde desde el punto de vista neurológico está sucediendo un evento importantísimo
que se le conoce como poda neuronal. Y es una parte en donde el cerebro, que ya se había empezado a interconectar por medio de sinapsis, que es el cómo una neurona se pega con la otra, hay un punto en la adolescencia en la que estas conexiones, estas redes que se habían elaborado, se retraen y vuelven a formarse, como haciendo una diferencia entre el niño y el adolescente. Y por eso los adolescentes son bichos tan raros, ¿no? Mucho hablamos de las hormonas y demás, que también tienen que ver, pero en definitiva el asunto crucial tiene que ver con los cambios a nivel neurológico. Este grupo de edad que está, te diría yo, entre los 15 y los 20 años, posiblemente ya un poco antes también, es el mismo grupo de edad en donde los y las jóvenes empiezan a tomar decisiones sobre su vestimenta, sus prácticas sexuales. Algunos ya tienen permiso para conducir un vehículo, algunos ya tienen llaves de su domicilio, pueden empezar también a manejar dinero. Y es el cómo los chavos, las chavas, ingresan al mundo de los adultos, en donde aparentemente todavía tenemos como un hito cultural muy importante el consumir tabaco. Aparte debo decir que esto es una gran tragedia, porque los chavos no deben de fumar, o sea, nadie debe de hacerlo, pero en México, cuando hay un menor de edad que está consumiendo tabaco, se están cometiendo por lo menos faltas administrativas y probablemente delitos también. Y es algo que creo que es muy perjudicial para nuestra población mexicana, tanto en lo que se refiere al consumo de alcohol, porque también tenemos una pandemia de consumo de alcohol explosivo en los adolescentes, como tenemos el ingreso de los adolescentes al mundo del tabaco. El día de hoy, para los que producen cigarrillos, que por cierto se fabrican 600 cigarrillos por segundo en el mundo, imagínense el tamaño de mercado, la cantidad de dinero, la cantidad de cigarrillos que se están produciendo constantemente, ya no les interesamos los adultos. Los que nos expusimos de jóvenes y desarrollamos la dependencia, pues ya de alguna manera caímos un poco en la mercadotecnia del tabaquismo. El día de hoy, los que están en el foco de interés, pues son los jóvenes, ¿no? Son los fumadores del mañana. Y una vez más, sin ponerme aquí demasiado político ni mucho menos, sí es muy importante que aproveche yo este espacio que nos brinda Milenio para hablar directamente a la población y comentarle que la manera como se le está llegando al mundo de los millennials, pues es a través de dispositivos que parecen una memoria USB, ¿no? Estos famosos vapeadores, que contienen una infinidad de sustancias, algunas de ellas muy peligrosas, como el acetato de vitamina E, que aparentemente fue el responsable de un grupo de muertes en personas jóvenes en los Estados Unidos justo antes de la pandemia. Y el día de hoy, pues sí, la nueva ofensiva, digamos, de la industria tabacalera es apelar al mercado millennial para que ya no consuman tabaco en greña, en hierba, sino que viren alguno de estos productos que en términos generales les llamamos de entrega electrónica de nicotina. También es importante comentar que a veces el tabaco resulta ser pues el grito de emancipación, el grito de ruptura de un adolescente con las estructuras iniciales de su familia, que no me malinterprete, pero esto es algo positivo, ¿no? El que los adolescentes empiecen a trabajar en su autonomía y en su forma de ser, pero el tabaco también representa un tanto esta entrada, pues sí, a esta identidad, a este mundo de los adultos. En este momento hemos hecho esfuerzos importantes porque se modifique la ley mexicana con respecto al cumplimiento del acuerdo mundial que se llama el Convenio Marco para el Control del Tabaco, y uno de los compromisos que adquirió México, al igual que muchos otros países miembros en el mundo, es el hacer lo más imposible posible, perdón por la redundancia, hacer muy inaccesible el tabaco a los menores de edad, ¿no? También probablemente ustedes verán los próximos días, los próximos meses, van a haber más cambios a la cajetilla de cigarrillos, pues para que sea menos atractiva, para que haya menos colores, para que no tengan sabores, para que no tengan imágenes pues de camellitos o de emblemas muy vistosos, que son parte de una mercadotecnia y que tienen a un mercado muy cautivo y que, vuelvo a insistir, generan un mercado de billones de dólares al año, ¿no? Me voy a adelantar un poco, pero creo que tiene que ver con lo que acaba de decir el doctor Gadi. ¿Qué pasa con los vapeadores, doctor Sebastián? Híjole, pues los vapeadores son la respuesta perfecta de la industria tabacalera a
la disminución en el consumo de tabaco a lo largo de los años. Las estrategias que hemos podido generar en términos de la política pública para el tabaquismo, pues han sido útiles para ir disminuyendo el consumo. Y entonces, bajo el aura, ¿no?, de que no hay combustión de una partícula, sino que solo se calienta un líquido y se hace un aerosol, pues el cigarrillo electrónico ha empezado a cobrar importancia dentro de los consumidores. Reúne en realidad muchas de las estrategias más efectivas que ha tenido la industria tabacalera a lo largo de los años. Bajo este aura de hace menos daño es que salieron los cigarros light, que años después descubrimos que no son light en lo absoluto. Bajo el aura de el mentol, ¿no?, y hacer los cigarros mentolados y de sabores, fue que pudimos captar al mercado adolescente, a los cigarrillos tradicionales, y pues ahora eso viene también combinado, ¿no? Antes te cachaban que fumabas porque por completo la atención de los niños y los adolescentes. En Estados Unidos, el 90% de todas las personas que llegan a los 16 años ya vapearon, ¿no? Entonces, pues esa es una epidemia que en realidad estamos tratando de combatir. Toda la razón en cómo se ha comercializado es como una estrategia para dejar de fumar bajo el aura de que hace menos daño, cosa que no ha sido demostrada, ¿no? Quizá el argumento más sólido que tenemos del daño que producen, Brandon, es llevamos 80 años estudiando el tabaco, ¿va?, y nunca hemos hospitalizado a un paciente porque se fumó 5 cajetillas de cigarro y le hizo daño. Nunca, ¿no? Y da cáncer y te arruina el pulmón y te da muerte cardiovascular y 1000 cosas, pero nunca hemos visto que alguien se muera de manera rápida y súbita por fumar. Y eso es algo que ya vimos con los vapeadores, ¿no? Justo antes de la pandemia empezamos a tener casos no aislados en Estados Unidos y en Europa de muertes asociadas en pacientes jóvenes adolescentes por el uso de vapeadores, ¿no? Entonces, en realidad es que es un producto nuevo que estamos estudiando, pero que la mercadotecnia le ha ganado a la ciencia en demostrar que sí hace daño. Y entonces, como no hemos logrado gritar a los 4 vientos que hace daño en tal cual X y Y puntos, entonces todo mundo ha interpretado que no hace daño, lo cual es una mentira, ¿no? Definitivamente el que tú inhales una sustancia caliente, ajena a tus pulmones, ¿no?, con otro tipo de sustancias diferentes a las del tabaco, ¿no? O sea, y que adicionalmente tiene nicotina, ¿no? Ahí es donde está el truco, ¿no? Sigue teniendo nicotina, que es la sustancia adictiva que te hace consumir y consumir y consumir, ¿no? Pues bueno, esa es la razón por la cual pues todas las empresas de cigarrillo electrónico, el 60% de sus acciones pues son dominadas por la industria tabacalera, ¿no? Porque es la manera perfecta de enganchar uno con el otro. Un individuo que empieza a vapear tiene 4 veces más riesgo de acabar fumando tabaco, ¿va? Y de todos los pacientes que utilizan el cigarrillo electrónico para dejar de fumar, la mitad, bueno, no hay tasa de éxito en dejar de fumar con cigarro electrónico, y la mitad de ellos va a acabar fumando los dos, ¿no? Entonces, hay muchísimos mitos por cómo se ha comercializado el producto, pero en definitiva a la comunidad científica y al salubrismo mexicano y mundial nos queda muy claro que el cigarrillo electrónico es una amenaza y no algo que valga la pena romantizar como un producto benéfico. Retomando un poco el tema de la edad en la que empiezan a fumar las personas, los jóvenes, la edad es a los 13 años. ¿Qué es lo que sucede en nuestros pulmones a esa edad y por qué podría causar también graves secuelas en un futuro lejano, cercano, a mediano plazo? Mira, doctor Sebastián. En realidad, los pulmones son puros globitos, ¿va? Literal, son puros globitos que están al lado de cada globito pasa sangre y entonces a través del globito el oxígeno se mete y llega a la sangre. Esos son los pulmones. Desde el día en que nosotros nacemos, estamos dividiendo y dividiendo y dividiendo y haciendo más globitos, más globitos, más globitos, más globitos, y eso termina a los 21 años de edad,
¿va? Entonces, si tú a los 13 años le estás dando algo que destruye los pulmones, pues definitivamente sí detienes el crecimiento, ¿no? Eso por un lado. Y ahí estamos enfocándonos únicamente al pulmón, como si el pulmón fuera el único sitio donde nos importara que llegue el tabaco, ¿no? La nicotina es una sustancia estimulante, estimula, te prende, ¿va? Y eso en un cerebro que todavía no tiene todas las conexiones neuronales como deben de ser, como platicó el doctor Gadi de la poda neuronal y nuestra capacidad para juntar este punto con este punto, ¿no? Digamos, cuando eres adolescente sigues aprendiendo, hay 1.000.000 de estímulos alrededor de ti que tú todavía tienes que aprender a controlar, ¿no? El control de impulsos, por ejemplo, es una de las cosas que uno aprende cuando es adolescente, ¿no? Cómo no ir y decirle a la persona que te gusta, que la amas y que la vas a amar por siempre porque te van a lastimar. Eso es algo que uno aprende en la adolescencia con conexiones neuronales, ¿va? Y el que tú tengas una sustancia activadora impide, por ejemplo, que tú tengas un adecuado control de impulsos, ¿no? Entonces, específicamente, quizá lo que más nos preocupa como comunidad científica es que es una teoría biológica que lleva muchos años en la historia, que se llama la teoría del periodo sensible, ¿no? El que tú a una edad en la que todavía estás en desarrollo le metas algún tóxico o algo que interfiera con el desarrollo, va a tener una repercusión sobre la vida adulta. Fumar nunca es bueno y el mensaje es vamos a dejar de fumar. Pero fumar en la adolescencia es terrible comparado con fumar en la adultez, ¿no? Porque estás en un periodo en el que los daños que generes a los 13 años van a tener un impacto sobre el adulto que vas a ser. Y los riesgos van a ir creciendo también poco a poco hasta llegar a consecuencias fatales, como enfermedades en los pulmones. Doctor Gadi, una de mis preguntas es también, ¿cuántas personas fallecen en México que tengan relación con el tabaquismo? Es decir, que tengan una asociación con que las personas estén fumando y hagan este tipo de acciones. Sí, perdón. Como te comentaba, son alrededor de 50,000 fallecimientos al año atribuibles de manera directa a lo que representa el consumo de tabaco. Sin embargo, en esta cifra no quedan a la vista, se esconden de alguna manera muchas otras enfermedades para las cuales el tabaco es un componente importante, le llamamos a esto la carga de la enfermedad. Entonces, pues sí, por ejemplo, para la mitad de los cánceres que conocemos o más, fumar es un factor de riesgo. Para los problemas cardiovasculares, un elemento del que se habla poco es que el fumar destroza los tejidos orobucales, genera muchos problemas odontológicos que persisten para toda la vida. Y bueno, como lo comentaba también hace unos minutos mi colega, esto ocurre con todas las sustancias, no solo con la nicotina. A menor el inicio, la edad de inicio del consumo de una sustancia reforzadora positiva, eso significa que causa dependencia, mientras más chavos empecemos, el pronóstico a futuro va disminuyendo. De tal manera que sí, alguien que empieza a consumir tabaco en la secundaria, en la preparatoria, va a tener muchos más problemas que alguien por otro tipo de circunstancias que haya empezado a consumir en la edad adulta, ¿no? Y sí, yo quisiera también ahondar un poco en los comentarios que hacía el doctor Sebastián. Los pulmones, los bronquiolos, que es como se llama esta parte terminal del árbol respiratorio, en donde hace el intercambio de los gases, sirve para una cosa y solo para una cosa, que es para intercambiar dióxido de carbono por oxígeno. Todo lo demás que nosotros tratemos de meter a través de esa vía está generando un tipo de lesión. Ahora, lo que también es muy cierto es que no existe ninguna otra mejor forma para consumir una droga psicoadictiva que la fumada, precisamente porque de los pulmones el paso al cerebro se hace inmediato, sin que esta sustancia pase por el hígado, y por eso personas que desafortunadamente tienen dependencia a sustancias fortísimas como el cristal metanfetamina o la heroína, se quedan clavados en la fumada, ¿no? El crack, cocaína o el cristal, porque el efecto se da a los pocos segundos
incluso antes que si se aspira a través de la nariz, ¿no? Y bueno, sí, ese es cuanto, esa es la respuesta, me parece. Gracias, doctor. Maestra Isabel, justo también nos hablaban al principio de ansiedad y hablaban de que esos efectos que se producen en el cuerpo es que también ayudan a disminuir levemente la ansiedad. Pero ocurre también algo muy chistoso, que cuando empezamos a fumar, queremos quitarnos la ansiedad, pero también a la vez eso nos puede generar más ansiedad. ¿Es así o cómo funciona esta parte del cigarro y en los efectos psicológicos? Claro, hay que mencionar que la ansiedad, bueno, la nicotina es un reductor aparentemente de la ansiedad. Ahora, si lo vemos desde este enfoque psicológico, la ansiedad corresponde a un lenguaje preverbal. Ajá, se genera el síntoma, pero no podemos identificar de bien a través de la palabra consciente qué es lo que está sucediendo. Ajá, entonces, por eso depositamos, o las personas que incurren en el acto de fumar, en eso, justamente en un cigarrillo, ahí recae la carga de la ansiedad. Ajá, aquí lo ideal sería aprender a verbalizar, aprender a decir qué me está pasando, qué es lo que pretendo reducir a través de la colocación de este objeto, de este artefacto llamado cigarro en la boca, ¿no? Que no puedo traducir a través de la palabra y que solamente lo estoy sintiendo a través de la ansiedad, de la angustia, pero no puedo significarlo para poderlo trabajar y darle así una especificación y hacerme cargo, porque entonces, como tú bien lo mencionas, la nicotina acaba siendo también, o la ingesta del tabaco, acaba siendo también un causante igual de la ansiedad. O sea, es ansiedad por ansiedad, pero no se significa el por qué yo estoy ahí. Y únicamente creo que es un efecto placentero. Y esto lo acaban de mencionar, o sea, los especialistas acaban de mencionar en sus explicaciones una palabra muy importante, la dependencia. Ajá. La parte psicológica y desde lo que hacemos en psique y cultura es traducir eso, ¿no? ¿Por qué dependo? ¿Por qué dependo de un aparente satisfactor que a lo mejor me va a producir más ansiedad en vez de reducirla? Ajá. Entonces ahí entra la importancia del apoyo psicológico para yo saber por qué dependo de esta situación. En este caso estamos hablando del tabaquismo, pero puedo depender de la comida, puedo depender de personas, puedo depender de muchos otros factores. Entonces, la dependencia aquí hay que convertirla en conciencia, para entonces provocar, pues, mayor salud, ¿no? Y entonces sí, pues no caer en esta parte que me da más ansiedad, el fumar. Entonces, con esto podemos concluir que no soluciona, desde la mirada psicológica, pues no soluciona el consumir tabaco, ¿no? No reduce, no resuelve la ansiedad, antes no lo signifiquemos. Existen otros problemas, perdón, existen otros problemas asociados con con la salud mental y el tabaquismo. Claro que sí, existen problemas asociados, como te comentaba, ¿no? Desde la corriente que trabajamos en psiquicultura, que es la parte psicoanalítica, nos puede llevar a una cuestión oral presentada desde la infancia. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que indagar en la historia del individuo para conocer sus motivaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta etapa infantil que se desencadenó más adelante en el consumo del tabaco, ¿no? O sea, es una cuestión meramente de la oralidad. Por eso es, por eso es como comentaba, ¿no? La importancia de la palabra. Nos han enseñado que con la boca llena no se habla. Entonces nos podemos poner comida, cigarro, botella, lo que sea, pero la palabra no fluye. Entonces, claro, sí tiene que ver, como lo mencionas, Brandon, pues con la salud mental. Por eso la importancia de apalabrar. Ahí me voy a meter, Brandon, en otra cifra que es muy relevante.
el tabaco es una adicción, a final de cuentas, ¿no? Y la coexistencia de una adicción con un trastorno en la salud mental es muy alta. Más de la mitad de los pacientes que tienen una adicción, de hecho, casi 3/4 de ellos, tienen una adicción junto con una enfermedad mental. Y todavía seguimos estudiando esa relación. No sabemos si la adicción te lleva al desarrollo de esa enfermedad mental o la enfermedad mental te predispone a, por lo tanto, tener una adicción, ¿no? La enfermedad mental, hablando como un proceso tratable, ¿no? Como un proceso que sí interfiere con tu capacidad de llegar a la plenitud, tanto personal, profesional, la que tú quieras, ¿no? Es importante también platicar de la coexistencia de una adicción con otra, ¿no? El tabaquismo en muchísimos rubros se acompaña de cualquier otra adicción. El doctor Gadi platicaba de cómo en México el alcohol es un problema que tenemos pues engranado en nuestra cultura y nuestra población, y que desafortunadamente gran parte de los pacientes que nos toca intentar ayudar a dejar el cigarro, uno de los principales limitantes es que siempre está el alcohol acompañando. Entonces, pues sí, realmente es que la relación es sumamente estrecha. Doctor Sebastián, una de las cosas que me gustaría preguntarle, y hablando de las consecuencias, que ya hablamos de la salud mental, me gustaría hablar también de las consecuencias fisiológicas. Tenemos siempre el concepto de que fumar mata. ¿Qué es lo que provoca en nuestro organismo, en nuestra salud, el tabaquismo? ¿Y qué tan cierto es que si dejamos de fumar en algún momento de nuestra vida, nuestros pulmones se pueden volver a recuperar? Mira, esto es algo que hemos ido estudiando a lo largo de muchos años. Hay daño directo del humo del tabaco sobre los vasos sanguíneos, sobre la integridad de cada una de las estructuras que también mencionó el doctor Gadi, como los bronquiolos y los alvéolos, que sirven para intercambiar el oxígeno. Las principales enfermedades que se asocian con el tabaquismo son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, ¿no? La EPOC lo que quiere decir es que se rompen los globitos de aire y por lo tanto ya no puedes oxigenar de manera adecuada, ¿no? El cáncer, porque como habíamos platicado, a la célula de Chiripiorca y se empieza a reproducir más rápido de lo que debe debido al estímulo del cigarro, ¿no? Y otras son las enfermedades cardiovasculares, porque todos los vasos sanguíneos del cuerpo, desde los más grandes hasta los más chiquitos, se van rompiendo, ¿no? Y entonces tienes las consecuencias de la enfermedad cardiovascular que estamos acostumbrados a escuchar, como el infarto, ¿no? La embolia, ¿no? La hemorragia cerebral, la insuficiencia renal, todas estas enfermedades, ¿va? Que aunado a la epidemia de diabetes que tenemos por nuestro estilo de vida sedentario y nuestra dieta poco saludable, pues se junta como un factor de riesgo adicional a todo esto, ¿no? Entonces, en términos de cuál es el nivel de daño, pues hay nivel de daño en todos los órganos del cuerpo. El ojo, los dientes, disfunción eréctil, si lo queremos poner así. O sea, realmente es que el daño corporal por tabaco está demostrado, está ahí. El problema es que no es inmediato. No es como que tú fumes y en ese momento tú tengas esa consecuencia y la sientas. Es el nivel de adicción y el consumo constante lo que te hace llegar a eso, ¿va? Es una mentira creer que el que tú fumes y luego dejes de fumar, tu cuerpo se va a regenerar. En realidad no se regenera. Lo hecho está. ¿Va? Y eso es otro de los verdaderos problemas que hemos tenido. Lo que sí sucede es que el cuerpo genera mecanismos de compensación para tratar de taparle el ojo al macho, ¿no? Y que entonces no presente síntomas. Entonces, te voy a poner el ejemplo más claro, Brandon. El ser humano está diseñado para funcionar únicamente con el 10% de sus pulmones. El otro 90% es reserva, ¿va? Entonces, si tú te vas comiendo la reserva,
¿no? Y llegas hasta el 50%, quizá el otro 50% que dejaste de reserva cuando dejaste de fumar, ahora te sirve para no tener los síntomas propios de la enfermedad pulmonar. ¿Me explicó? Y por eso dejar de fumar cuanto antes, pues siempre es recomendable, ¿no? Porque le vas a dar más tiempo a tu cuerpo de compensar el daño que hiciste. Pero el daño hecho está y la regeneración como tal no existe. Por eso es importante dejar de fumar. Doctor. Gracias, doctor. Doctor Gadi, una de las cuestiones que también nos ha hablado y que hemos discutido durante estos más de 30 minutos que hemos platicado, es acerca de la mercadotecnia, y es que la mercadotecnia tiene un papel muy importante en el consumo. Mercadotecnia es igual a consumo. En ese sentido, doctor Gadi, ha habido legislaciones en donde también han habido mayor impuestos a los cigarros, pero la gente sigue comprando en algunos lugares, ¿no? Y también podemos ver en espacios como el metro o en las calles que venden cigarros también con más baratos y que pueden ser más dañinos. A pesar de estas legislaciones y de lo que bien mencionó, de los cambios que se espera que se hagan, ¿ustedes han visto una disminución del tabaquismo, de las personas que están fumando en el sector salud? Sí. Refiriéndonos un poco también a lo que platicábamos antes del inicio del programa, de cuáles son las oportunidades o cómo es que las personas pueden acceder a un tratamiento para interrumpir su tabaquismo. Si se fijan en una cajetilla de cigarros, tiene que venir anotado un número a donde la gente que quiere dejar de fumar puede establecer un contacto, ya sea telefónico o a través de las redes sociales, pues para que se otorgue un tratamiento en ese sentido o se refiera a las personas al lugar en donde pueden tener acceso a este manejo. Este número pertenece a la CONADIC, se llama la Línea de la Vida, es el 800-911-2000, ya me estoy echando aquí un comercialazo. Y bueno, pues es como incluso cuando hay alguna persona que detecta que se está violando los espacios libres de humo de tabaco, también la queja hay que hacerla en este mismo teléfono. La legislación es una parte muy compleja de este fenómeno porque se da también en un mundo de mitos y realidades. Por ejemplo, cuando en la Ciudad de México salió el bando de que estaba prohibido fumar en bares y restaurantes cerrados, hubo un grito, ¿no? Por parte en especial de los restauranteros, de las personas que trabajan en este tipo de giros, porque decía que el no poder fumar dentro de los establecimientos iba a disminuir su clientela y su venta. Pero bueno, esto ya está demostrado hasta el cansancio que no hay tal, que no hay, esto no genera una pérdida en términos económicos de ese gremio. También están los cultivadores. México es un país que principalmente en Nayarit, hay algún par de estados por ahí que también producen, pero producimos tabaco. Son unos cuantos miles de campesinos, ¿no? Que por supuesto se les incita constantemente a que se trasladen a otro tipo de cultivo para no consumir tabaco, pero pues este es un cultivo muy redituable a donde la industria llega y se lleva pues toda la producción del ejido, ¿no? De los campesinos. Sí, la publicidad ha sido uno de los ejes a través de los cuales se ha logrado insertar este producto. Y no solo es la publicidad, sino es toda la parafernalia y la tecnología que hay alrededor de ello. Te lo voy a decir como un comentario bastante simpático. En 1850 más o menos fue el momento en el que se inventaron los cerillos incandescentes que se prenden por fricción. Hasta ese momento, si tú querías fumar un cigarrillo, pues tenías que acercarte a una lámpara de gas, a una chimenea, a un anafre, porque la gente no portaba con sí un instrumento que le permitiera prender inmediatamente el cigarrillo. Entonces, el primer brinco cuántico que nosotros vemos en el consumo de tabaco, cuando se empieza a volver una industria que depara en lo que conocemos el día de hoy, fue por un investigador que la misma industria del tabaco, un francés, le encomendaron hacer estos fósforos de fricción y fue el invento con el que este amigo pues ayuda a la humanidad, ¿no? Y sí, el problema que tenemos, como ya se comentaba también de manera importante y que tiene que ver con la legislación también, es que para el grupo de edad en donde vemos el inicio de la experimentación con el tabaco, es un grupo de edad difícil porque son estos jóvenes, son estos adolescentes. Y lo que hicimos durante el último medio siglo, te diría yo,
que básicamente era llegar con unos pulmones adentro de un cuadro de acrílico, ¿no? De una persona que fumaba. Y la verdad es que sí se ven súper gachos, se ven las inclusiones de carbón en esos pulmones, se ven pintos, se ven en cenizos, no se ven rosados como debe de ser el tejido pulmonar. Y entonces tú le dices a los chavos, ven estos pulmones, son de un fumador que se murió por fumar. Uno de ellos va a levantar la mano y va a preguntar, oye, ¿cuántos años tenía este pobre amigo? Y entonces el preventólogo le va a decir, no, pues tenía como 50 y tantos. Entonces, en ese momento para un adolescente, los 50 años de edad son después de la guerra termonuclear, ¿no? Entonces es muy difícil convencerlo en base a ese argumento. Probablemente es más fácil entrarle a los adolescentes alrededor del dinero, de que se percaten que están gastando dinero en este hábito, que huelen mal, que si hay una chica o un chico, dependiendo del gusto y el género, ¿no? Quiere darle un beso, va a tener un sabor muy desagradable por estar consumiendo tabaco, se van a amarillentar los dientes también. Estas son cuestiones que tienen más efecto sobre los adolescentes que hablar de los efectos a muy largo plazo, para los cuales los adolescentes no tienen un cerebro preparado para comprender cabalmente lo que eso significa. Entonces, el día de hoy tenemos los frentes importantes, uno que ya hemos ganado, pero que todavía sigue dando patadas de ahogado a la industria, tiene que ver con promoción. El día de hoy, en nuestro país, está prohibida cualquier tipo de promoción del tabaco. Pero lo que yo vi justo antes de la pandemia, en alguna ocasión que estaba yo en un restaurante, que se podía bailar y demás, ahora la tirada es de que ya son chicas, edecanes, vestidas así muy atractivas, que llegan y te regalan cigarrillos. Como ya no pueden ponerlo en las revistas, en la tele, en los camiones, en los paraderos de los camiones, están haciendo uno a uno esta publicidad, ¿no? El otro tiene que ver con la situación de los impuestos, que es muy importante. Te quiero comentar que en México, a la Secretaría de Salud, nos cuesta al país tratar las consecuencias de salud de la pandemia por tabaco, nos cuesta 75,000 millones de pesos al año. Y la industria tabacalera paga 43,000 millones de pesos al año de impuestos. O sea que no llegan ni siquiera a compensar el daño a la salud que tiene que pagar el erario. Entonces, el pensar en los impuestos es una manera importante para disuadir a los consumidores, pero también para que tengamos la capacidad en términos de recursos económicos para la atención que las personas que quieren dejar de fumar. Eso es algo que sí sucedió. Al principio, cuando empezamos a ver estas gráficas dolorosas en la tele de cuántos muertos había en nuestro país por la pandemia del coronavirus 19, inmediatamente se identificaron que el ser mayor de 70 años, el ser diabético, el ser hipertenso y el ser tabaquista eran algunos de los factores de riesgo más importantes. Y en ese sentido, la gente escuchó el llamado de las autoridades y sí tuvimos un brinco fuerte en cuanto a las personas que llamaban a la línea de la vida porque querían dejar de fumar. Incluso esto fue tan notorio en todo el mundo que echamos a andar un proyecto con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud en las Américas, en la que hicimos un programa de cesación de tabaco para la población, ¿no? Aprovechando esta ola, aprovechando esta inercia de la pandemia, pues sacamos un proyecto muy grande capacitamos a 30 personas en nuestro centro de contacto telefónico para dar terapia y para atender a las personas que quieren dejar de fumar de manera pues profesional, ¿no? Y finalmente te comentaría que tenemos que ir por el empaquetado neutral. Lo ideal es que los cigarros sean como ya lo son en Europa, con ningún tipo de marca. Es muy importante que el acceso de los menores de edad sea cero a la nicotina. Y bueno, por un encargo también del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Salud decidió, en vez de regular, lanzarnos con una prohibición a estos dispositivos, porque es lo que recomienda las instancias internacionales, la Organización Mundial de la Salud, que recomienda a los países que no tienen regulación de los vapeadores, que no los regulen y que los dejen prohibidos, porque abrir esta pequeña puertecita es una gran entrada para que veamos una nueva generación de fumadores, que como bien decía el doctor Sebastián, esto no es algo nuevo. Al principio la industria nos vendió la idea de los cigarrillos light y luego la idea de los cigarros de lechuga. Yo no sé si se acuerdan de esto, que había cigarros con lechuga y luego que había unos que tenían menos alquitrán y han perdido demandas de billones de dólares, pues porque la compañía sabe que están mintiendo.
Y entonces finalmente lanzan estas campañas como la que tenemos el día de hoy por el periférico de la Ciudad de México, en donde hay estos grandes letreros que dicen, hablemos de cómo la gente puede dejar de fumar. Y lo que quieren hacer estos cuates es sustituir el tabaco en hierba por los productos de entrega electrónica de nicotina, que es algo que cuando menos esta administración tiene como objetivo fundamental evitar que suceda, ¿no? No es posible que entreguemos a una industria que se dedica a vender muerte la salud de nuestra población, porque si lo piensas, el tabaco, los cigarrillos de tabaco, son el único producto del planeta que si lo usas exactamente como te dice el fabricante, te mata. A 1 de cada 2 fumadores morirá por una razón directamente relacionada con este tabaquismo, y estamos haciendo con él lo que nos dice el fabricante. Colócalo en tu boca, préndelo y aspíralo. Y cuando se acabe, repite, ¿no? Entonces, hay que echarle lógica, hay que echarle matemática a este problema, porque representa una situación muy delicada a la salud individual, familiar, comunitaria y de nuestro país. Y ya para terminar con esta intervención, quiero decirte que ya pasamos también del el tabaco primario, la corriente primaria, como bien dice Sebastián, es el fumador. El segundo sujeto de importancia es el fumador pasivo, y a esto le llamamos humo secundario, ¿no? O fumadores secundarios. Pero el día de hoy ya tenemos también con mucha claridad que existen los fumadores terciarios. Muchos de estos compuestos, que son más de 3,000 químicos que tiene la combustión del tabaco y lo que se le añade, se quedan en las paredes de las habitaciones, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros que haya entrado, por ejemplo, a un automóvil de una persona que está fumando todo el tiempo, pues nos percatamos de un olor tremendamente corrosivo y gacho que hay en este automóvil, y si tomamos muestras de los asientos, de los vidrios, del techo de este automóvil, nos encontramos tritio, cadmio y muchísimos de los elementos que están presentes en la nicotina y que se quedan impregnados ya no nada más en el ambiente, sino en los objetos inanimados, ¿no? Pues hablamos ya de las consecuencias y me gustaría, para ir finalizando el webcast, hablar de las soluciones. Y a veces las soluciones también pintan a otro negocio que podría ser productivo para algunas personas. Y hablo también acerca de estos, que por ejemplo, uno de estos casos fueron los vapeadores, que se trataron de hacer como una alternativa para el no fumar. Sin embargo, también pueden existir otras soluciones. Maestra Isabel, ¿existe una solución terapéutica o cómo podría ser una solución terapéutica, psicológica, que ayude a los pacientes a dejar de fumar? Por supuesto que sí existe la solución. Para ello, pues primero necesitamos el reconocimiento de la persona en situación de adicción que la tiene, ¿no? Que tiene este problema, este conflicto, la voluntad de querer hacer cambios, la red de apoyo. Lo que hacemos en Psique y Cultura es comprender por qué está ahí, desentramar, arrancar desde la raíz el por qué la persona incurrió en esta adicción, ¿no? Estar en una dependencia, como la palabra desde la etimología lo significa, adicción es esclavo, ¿no? O sea, ¿por qué se esclavizó a eso? ¿Qué es lo que no permite o no puede liberar? Eso es lo que podemos hacer desde la mirada psicoterapéutica. También existen otras corrientes psicológicas que van más a lo cognitivo y a lo conductual, pero aquí lo interesante es saber de raíz por qué estamos ahí, y ahí sí encontraremos una solución para tomar decisiones desde la conciencia. Y entonces sí, alejar al paciente de esta esclavitud, ¿no? Que ha perjudicado su salud física y, por supuesto, su salud mental. Y como lo referenciaba hace un momento el doctor Gadi, ¿no? Que hay que echarle ahí a la lógica y a la matemática, pues también hay que echarle más cerebro a la conciencia, a la cultura, a la promoción, a la prevención, y bueno, pues hacer saber también a la gente que mente y cuerpo son entidades que van en uno solo. No se pueden tratar como entidades separadas, y que el ejercicio de los especialistas en relación a lo que hace la psicología, pues tiene que ser en uno solo, en un solo esfuerzo. Doctor Sebastián,
Por último, también me gustaría preguntarle, ¿esto de los parches o de comer chicles podría ser una alternativa o una opción para dejar de fumar? Mira, tenemos varias alternativas para los pacientes que quieren dejar de fumar. El secreto de la terapia farmacológica o de darte un medicamento para ayudarte a dejar de fumar no es que vayas a dejar mágicamente de fumar por el medicamento. Lo que hace el medicamento es que te quita la necesidad química del cerebro para tener más nicotina. Entonces, lo que hacemos es que sustituimos la nicotina por otras cosas. Puede ser por una nicotina artificial o por una partícula que se parece a la nicotina o que libera sustancias similares a ella. Y lo hacemos a una dosis mucho menor que la del tabaco. Entonces, básicamente lo que hacemos es tratarte de quitar la ansiedad que te genera el fumar. Esto lo podemos hacer con tratamiento de pastillas, ¿no? O lo podemos hacer con un tratamiento que llamamos de sustitución de nicotina, en el que en vez de que tú fumes la nicotina, pues te la ponemos en un parche, ¿va? En México no tenemos chicles disponibles, en realidad, pero si alguien tiene oportunidad de Estados Unidos y conseguirlos, pues adelante, pues también funcionan. Lo más importante aquí es transmitir que no tiene nada de malo pedir ayuda. O sea, más allá de tomar la decisión de dejar de fumar, yo solo voy a poder, o yo sola lo voy a lograr. Realmente es que recibir acompañamiento y ayuda en este proceso, tanto médico como psicológico, hace toda la diferencia. El tomar un tratamiento combinado de tratamiento farmacológico junto con una psicoterapia que te permita ir quitando todo el componente de conducta que nosotros asociamos a fumar, ¿no? Hay que entender que el paciente fumador ya su cerebro está acostumbrado a la relación entre lo que está haciendo y fumando. Entonces, por ejemplo, tú te sales con tus amigos a la mitad del trabajo, a las 2 de la tarde, para echarte un cigarrito y descansar. Y entonces, para ti, el momento de descanso es el momento de fumar. Si yo te quito el cigarro, ¿a qué hora descansas? ¿No? Hay quien asocia el fumar con ir al baño. Si yo te quito el cigarro, ¿cómo sabe el cuerpo que ya es hora de ir al baño? ¿No? Todas esas son conexiones que el cerebro va haciendo. Y ya para finalizar, me gustaría que el doctor Gadi también nos platique, justo estaba hablando del CONADIC y de la línea de vida, donde si las personas quieren buscar ayuda, ¿dónde lo pueden hacer a través del gobierno federal y es para todos esta ayuda, doctor? Sí, claro. Mira, este problema es tan importante y es tan significativo a lo largo y ancho de nuestro país que son muy pocas las dependencias que tienen que ver con el área de la salud o de lo sanitario que no tengan programas específicos para ello. Te quiero decir, por ejemplo, en el HHH Hospital General de la Ciudad de México, que es un gran hospital dentro de la ciudad que atiende a miles de personas que no tienen ningún otro tipo de cobertura, tienen una excelente clínica de tabaco y de drogas, ¿no? El propio Instituto Mexicano del Seguro Social, con sus miles de agremiados, ¿no? Sus miles de derechohabientes, tienen programas específicos. Las escuelas, la SEP, la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, todas ellas tienen este componente y en donde se deriva a las personas a centros de tratamiento. En el país existen aproximadamente 110 centros de integración juvenil y 335 centros de atención primaria en adicciones que se llaman CAPAS, que tienen que ver con la Secretaría de Salud, y todos ellos brindan tratamientos profesionales, multidisciplinarios para los usuarios y para sus familias, y también brindan, ahorita en la pandemia esto se ha ralentecido un poco, pero si nos está viendo en este momento un director de escuela o un entrenador deportivo, desde la CONADIC podemos también pues maquilar los cursos psicoeducativos preventivos para ir a darlo a enfermeras, a muchachos en la universidad, ¿no? En fin, a cualquier población que lo requiere, porque también el consumo se da en poblaciones distintas. Es muy importante hablar que, como se decía anteriormente, si bien es cierto que dejar de fumar en este momento sí mejora nuestra expectativa y nuestra calidad de vida, sí es muy importante reconsiderar que lo que ya fumamos, ¿no? Y eso no es algo que podamos nosotros echar para atrás. Y no solo eso, que si a lo largo de la abstinencia de un fumador, que nunca va a dejar de ser fumador, siempre serás fumador, pero no estás fumando, ¿no?
En el momento en que decide volver a probar un cigarrillo, lo que más frecuentemente sucede es que desata de nueva cuenta todos estos mecanismos psicológicos y el daño se empieza en donde se dejó. Alguna vez oí a alguien comentar que cuando alguien empieza a consumir una sustancia de manera patológica, es como prender la mecha de un cartucho de dinamita. Y esa mecha mide 1 metro de largo y se va consumiendo, ¿no? A la hora que la mecha llega al cartucho de dinamita, pues ya explotó todo el asunto, hay poco que hacer. Pero algunas personas deciden así apagar la mecha a la mitad. Entonces tiene 50 centímetros. Si yo dejo de fumar 20 años y vuelvo a fumar después de esta temporada de haber abandonado, no voy a empezar con una mecha de 1 metro. Voy a empezar exactamente en los 50 centímetros en donde yo dejé prendida la mecha. Y todos los daños de salud son acumulativos a este momento. Y por cierto, una cuestión en la que nos estamos esforzando muy importantemente dentro de la Secretaría de Salud es tratar de borrar la línea que existe entre la salud mental y los problemas de consumo de sustancias. El uso de drogas, la dependencia, el abuso de sustancias, de todas, es un problema de salud mental. Es un problema de salud mental que se caracteriza por una anomalía en la conducta, pero está dentro de las clasificaciones internacionales de las enfermedades y debemos de considerar que la gente que tiene una dependencia está muy enferma y requiere de una ayuda profesional, pues para tratar de salir de ese proceso de adicción. Pues muchísimas gracias, doctores, maestra, por estar en el programa. Me gustó la parte en la que nos comentaron sobre estos temas y sobre los riesgos y también las soluciones que pueden haber en el tabaquismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros también a la audiencia de Milenio, y pues con esto terminamos la plática, el webcast de hoy con 3 expertos que nos ayudaron a definir qué es el tabaquismo y a complementar qué es lo que tenemos que saber sobre esta enfermedad. Y pues muchísimas gracias de nuevo y hasta luego. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes también. Gracias.